cuando usted escucha el tema de la madurez cristiana, a mí por lo general me pasaba algo antes, cuando escuchaba hablar de madurez cristiana, siempre venía a mí a la mente esa idea de estar vestido con zapatos clásicos, pantalón de pinzas negro, una corbata, camisa manga larga y la Biblia aquí. Eso era lo que yo veía como madurez cristiana antes. Incluso antes también veía como madurez cristiana toda la jerga evangélica de hermanito, Dios te bendiga, y todas estas cuestiones, pero viendo la palabra de Dios encontramos que es totalmente diferente a todo ese estereotipo y modelo que les acabo de dar. Y vamos a internarnos aquí en la madurez espiritual. ¿Qué es eso? Por eso el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 20, y quiero que medite y esté permanentemente yendo a su palabra cuando le indique en el transcurso de este sermón. Hace mucho tiempo se cuenta la historia de dos hombres que viajaban en un globo. Un globo de esos de helio, de calor. Estos hombres, en un momento de su viaje, se dieron cuenta que se estaban perdidos, no sabían para dónde iban. Y entonces vino una nube densa y los tapó y no veían nada, y por un instante, un momento, se atravesaron la nube y encontraron en una montaña, en una cima, un hombre abajo, y estos hombres le gritaron a ese hombre: disculpe, señor, ¿sabe usted dónde estamos? Y en ese momento el hombre le respondió a ellos: sí, están en un globo de aire caliente. Y cuando estos hombres fueron a volver a hablar a este hombre, otra vez vinieron las nubes y los taparon, y una ráfaga de viento los subió. Entonces uno de ellos le dijo al otro, los que iban en el globo: ¿sabes? Ese hombre era cristiano. Y el otro dice: pero ¿por qué vas a decirme que ese hombre era cristiano si tú ni lo conoces? Y él dijo: sí, es cristiano. Porque lo que dijo es absolutamente cierto, pero también es absolutamente inútil. Y desafortunadamente el mundo mira a los creyentes de esa manera. A menudo se considera que los cristianos creen en cosas que pueden ser ciertas, pero que en realidad no hacen ninguna diferencia. Y eso por lo general pasa y sucede. Una cosa es decir un credo y otra totalmente diferente es vivir ese credo. Es algo completamente diferente ser creyente y totalmente difícil vivir como un creyente. Entonces, el texto de hoy nos va a dar claridad sobre este asunto y quiero invitarte a que vayas conmigo nuevamente a Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 20. La palabra de Dios dice en Santiago: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios. No sé si usted ha visto o ha pasado por un asilo de ancianos. ¿Sí has pasado por ahí? ¿Sí lo has visto? ¿Cierto que sí? Son lugares tranquilos y apacibles. Tú no escuchas ahí una bullaranga como la escuchas cuando pasas por La Troja. ¿Cierto que no se escucha nada de eso? Ese lugar es apacible y tranquilo. Cuentan unas personas que hace un tiempo en un lugar de estos ocurrió algo bien bochornoso. Un hombre de provincia, un hombre de edad de 86 años, de Plato Magdalena, se encontraba esperando que le entregaran su alimento en la mañana, bien temprano.
como normalmente él lo hacía. Y la persona que estaba dando el alimento era un oriental, un hombre de 66 años, y resulta que ese oriental estaba entregando las verduras de una manera diferente a comúnmente este hombre de provincia las recibía. Resulta que este hombre de provincia, avanzado en años, no escuchaba bien y le gustaba hablar duro. Y entonces comenzó a hablarle duro a la persona que estaba dando las ensaladas, y se ofuscó un poco, y el otro también lo hizo y comenzaron a hablarse duro y comenzaron una batalla campal. ¿Usted se acuerda esas peleas del oeste? ¿Se acuerda de esas películas en el oeste que de pronto comienza el botellerío y el montón de mesas volando? Sí se acuerda, cuando joven veía esas películas. Aquí pasó lo mismo, pero volaban las chapas, volaban las chancletas, los platos, las prótesis. Así sucedió. Y usted se ríe, ¿verdad?, de estas cosas. Se ríe que estas cosas ocurren. Pero Santiago nos está mostrando 3 características de la madurez. Y estas cosas ocurren con frecuencia porque nosotros no escuchamos a una persona y nosotros hablamos rápidamente. Y yo y usted lucha, así como esos 2 hombres, con esas situaciones. Yo le pregunto a usted, ¿cuál fue la última vez que se enojó? ¿Cuál fue la última vez que usted le habló a alguien y esa persona se molestó con usted? Y no era su intención que se molestara, pero esa persona se molestó y de pronto ni le habla. Puede que tú no hayas dicho nada, pero no sé si te ha pasado que has sentido una furia así por dentro, con ganas de golpearlo, y has golpeado de pronto a la persona en tu mente, pero te echas a reír y dices, Señor te bendiga. ¿Sí te ha pasado, verdad? En nuestro texto de hoy, Santiago muestra 3 características de la madurez cristiana. Y no es el estereotipo que te di anteriormente. Este pasaje establece para ti y para mí la primera de muchas pruebas que vamos a sufrir, que vamos a padecer juntos hasta que el Señor venga. Y Dios las diseñó con un propósito especial para cada uno de nosotros, y es que nosotros reflejáramos el carácter de Cristo Jesús en medio de las situaciones que nosotros vivimos. Y la primera de esas características es ser rápido para escuchar la palabra de Dios, versículo 19 de Santiago 1. Dice, mis queridos hermanos, y voy a parafrasear, tome nota de esto, todos deben escuchar con rapidez. ¿Pero qué vamos a escuchar con rapidez? A las otras personas, de pronto es un buen ejercicio, pero tenemos que ir al texto y a ver qué nos dice el texto en su contexto. Y vemos que el texto en su contexto, en los versículos 18 y en el versículo 20, el anterior y el posterior, nos está hablando acerca de escuchar la palabra de Dios. Dice, versículo 18, la palabra de verdad. Y el versículo 19, la palabra plantada en ti. Entonces debes tener tu oído sintonizado para escuchar la palabra de Dios. Jesús constantemente reprendió a los líderes religiosos de su época por no escuchar realmente la palabra de Dios, ser sordos espiritualmente. Puede que hayan personas que tengan una audición fantástica, espectacular, pero espiritualmente no escuchas la palabra de Dios. Su principal tarea como cristiano es sintonizar ese oído a la palabra de Dios. Y lo vemos en el versículo 18 que dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y a través de esa misma palabra que ha elegido transformarnos y cambiarnos a la semejanza de su Hijo Jesús.
Es por eso que debemos ser rápidos para escuchar la palabra de Dios. Debemos estar ansiosos, y yo le pregunto a usted, ¿usted estaba esta mañana ansioso de venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? ¿O usted vino fue porque tenía un compromiso con un amigo, con un familiar, o porque tenía un compromiso de venir? Usted vino esta mañana con el deseo ferviente de escuchar la palabra de Dios. Debemos tener la disposición de escuchar la palabra de Dios. No sé si usted, de pronto Luis nos estaba diciendo a la introducción que sacáramos un tiempo para meditar en la palabra de Dios. En su vida, ¿usted saca tiempo para meditar en la palabra de Dios? ¿Saca espacios significativos para compartir con el Señor en su palabra? ¿Dios es una prioridad para usted? ¿Sacas ese tiempo especial para escucharlo? Y uno de pronto puede pensar, ¿y eso a qué hora lo hago? Tengo muchas cosas que hacer. Me levanto, me acuesto tarde, me levanto temprano y ya voy cogido de tiempo para llegar al bus o para salir a mi trabajo. ¿A qué hora hago eso? Entonces, lo hago en la mañana, lo hago en la noche, al mediodía. ¿A qué hora lo hago? Pero la realidad de nosotros, ¿sabes cuál es? Es que somos flojos. Somos flojos para hacer ciertas cosas. Y realmente somos flojos para escuchar la palabra de Dios. A veces, no sé si a usted le pasó, a mí me pasó algún tiempo, cuando estaba más joven, cogía la palabra de Dios y la iba a leer cuando llegaba en la noche a la casa. Y entonces comenzaba a leer y Deuteronomio tal. Y comenzaba a leer 5 versículos y al 6.º versículo yo estaba roncando. Y ya no, el sueño no podía y me ponía que un tinto para hacerme un tinto y quedaba dormido. Y de pronto la leía, pero no la meditaba. No analizaba lo que la palabra de Dios me estaba diciendo a mí. No sé si a usted le pasó. A mí me pasaba esto. Entonces, cuando tú te vuelves rápido para escuchar la palabra de Dios, tu vida comienza a ser transformada. Dios cambia tu vida a través de su palabra. Y te voy a dar un texto bíblico que usted conoce de memoria. 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios con referente a escucharla rápidamente? Te está diciendo, hermano, y me está diciendo a mí ahora, hoy, que esto tenemos que resolverlo ya. Esto no es un asunto que, como hacen de pronto algunas personas, no, vamos a resolverlo el otro mes, que haya reunión y haya quórum, y entonces ahí nosotros miramos y analizamos y le vamos a dar solución. No. Este es un asunto que tienes que resolver hoy. Y ese asunto lo resuelves meditando en la palabra de Dios. Y no tienes que resolverlo mañana ni pasado, sino hoy. Un encuestador nos dice que el 52% de los hombres y mujeres adultos leen la palabra de Dios alguna vez. Y interesante el asunto estadístico, decía que el 22%, solo el 22% de todo ese mundo de adultos, cristianos y no cristianos, pero hablando de los cristianos, solamente el 22% de los cristianos evangélicos admiten que leían la palabra de Dios cuando venían al culto. Cuando vienen al culto es que la leen. Y es de extrañar que tantos creyentes no estén siendo transformados por la palabra de Dios. Es de extrañar que la gente en el mundo dice lo que decía el amigo del globo al otro.
Ellos tienen una verdad, pero parece que es inútil, porque no cambian. ¿Qué le sucederá a la mayoría de los cristianos cuando leen y comienzan a leer rápidamente la palabra de Dios? ¿Qué pasa con usted cuando comenzó a leer la Escritura? ¿Cierto que comenzaste a dejar ciertas cosas, ciertos vicios, ciertos pecados? Y de pronto te sucedió lo que me pasaba a mí, que me empantanaba en algún texto bíblico. Tú comienzas Génesis con ganas y cuando vas por Levítico te cae una depresión por tanta genealogía y cuestiones, ¿cierto? O números. Y entonces después te cae la apatía y la dejas ahí en la mesita de noche. Existen diferentes métodos. El pastor nos dio un método para que leyéramos la palabra de Dios por medio de versículos en varios capítulos o capítulos de la Escritura. Lo interesante es que la lea, hermano, y si tienes ese problema que yo tenía con Levítico, te invito a que te lo hueles y sigas leyendo la Escritura, y cuando ya la leas toda, que llegaste a Apocalipsis, te regresas a ese y lo lees. Pero es una buena técnica. Entonces debes escuchar rápidamente la palabra de Dios, y también esto significa que te preparas tu corazón para escuchar la palabra de Dios cada semana que vienes al sermón. O sea, cada semana que vienes a cantar, que vienes a compartir con tus hermanos, sí, con los que tienes al lado. No es tu cónyuge ya, no es tu amigo, no es tu vecino, no es tu primo. Con esa persona que tienes al lado vienes a compartir, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan preparado está tu corazón hoy para escuchar la palabra de Dios cada semana? ¿Vienes esperando escuchar a Dios? ¿Vienes o solamente vienes a escuchar algo particular para ti y ya, y no te importan los demás? La primera característica de la madurez cristiana es que debe ser rápido para escuchar su palabra. Y la segunda del texto de Santiago 19, versículo 19 lo dice. La segunda característica del crecimiento espiritual es que debes ser lento para hablar. Lento para hablar. Dice Santiago, todos deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar. Y entonces Santiago no está haciendo referencia a hablar lentamente, hablar como James, no, sino a la manera en que hablas. Es un llamado a la precaución, un llamado a pensar antes de hablar. Y nos recuerda a los proverbios. Voy a leerte 3 proverbios que nos dice el texto y que nos hablan claramente de hablar, de ser lentos para hablar. Proverbios 10, 19, mire lo que dice. Escúchelo atentamente. Dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 17, 27 y 28, los que están tomando notas, pueden tomar sus notas, son muy buenas para que usted pueda meditar en la palabra después del sermón. Proverbios 17, 27, 28 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Y Proverbios 29, 11 nos dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. En la palabra de Dios tenemos un ejemplo de una persona, de un apóstol que no fue lento para hablar, y ese es nuestro hermano Pedro. Mateo 17 nos cuenta que cuando Jesús, él vio la transfiguración de Jesús, que apareció Elías y Moisés al lado de Jesús, él fue rapidito para hablar. Y él dijo, Señor, aquí te voy a hacer 3 enramadas o 3 tiendas. Una para ti, una para Elías, una para ti y otra
para Moisés, y del cielo vino, podríamos decirlo así, un rayo que le dijo con contundencia: cállate, cállate, Pedro. Le estaba diciendo que fuera lento para hablar. Juan 13 nos dice que cuando el Señor estaba lavando los pies de los discípulos, Pedro otra vez volvió y salió con la suya y dijo: no, nunca me lavarás los pies. Nunca me lavarás los pies. Pedro tuvo dificultades en esta área. Él era rapidito para hablar. ¿Sabes? Nosotros también somos como Pedro. No sé si a usted de pronto no le ha pasado o le pasó. ¿No? ¿Quién va a hacer? Yo lo hago y tal. Y después no haces nada y quedas como un zapato viejo. Sí ha pasado, ¿verdad? Sí te ha pasado esas cosas. Te has metido en líos por hablar rápidamente. Santiago también puede decirnos que en la iglesia ocurrían estas cosas, esos hermanos aparecían con estas situaciones. En 1 Corintios 14 se nos dice que el Señor, Él diseñó, Él nos comienza a hablar ahí del diseño de las primeras reuniones de la iglesia. A veces nos pasa a nosotros acá también. Aquí el diseño de las primeras reuniones de la iglesia. Entonces Dios se estaba moviendo con poder y había hombres dotados para exhortar y enseñar e instruir. Y sin embargo también había hombres que eran rapiditos para hablar. No eran lentos para hablar. Fueron precipitados, se les dio una exageración y una respuesta rápida. Y entonces hablaban acerca de la libertad del Espíritu de Dios. Y aquí vemos claramente que eso sucede, les pasa a quienes, a los cristianos. No solamente le pasó a los ancianos del asilo, nos pasa a nosotros, somos rapiditos para hablar y decir cosas. Entonces la preocupación aquí de Santiago es que no caigas en la trampa. Él quiere que aprendas a considerar cada palabra que tú dices. Recuerda esto, muchas veces esas palabras que tú utilizas pueden construir, pero también pueden destruir a una persona. Ser lento para hablar es ser humilde, ser paciente, ser reservado, ser cuidadoso con un discurso en todas las circunstancias de tu vida. Entonces ahí te darás cuenta que esas palabras tienen un poder y pueden construir y pueden destruir a alguien. Yo no sé si usted, bueno, yo creo que sí lo sabe, eso lo dieron en el colegio, cuando hablaban de filosofía y todas estas cosas. Habría un hombre que se llamaba Zenón de Cito y él dio unas palabras sabias sobre esto. Y él decía que el hombre tenía 2 oídos y una boca. Y él dice que para que escuchara el doble y hablara menos. Entonces aquí podemos nosotros aprender que nunca aprendemos mientras nosotros estamos hablando. Usted no sé si tiene de pronto amigos o familiares o de pronto usted mismo tiene ese don de hablar. Parece una ametralladora. Diciendo y uno, pero no me dejan hablar. Bueno, a veces nos pasa así. Tenemos ese don de comunicación y comenzamos a hablar y hablar y hablar y no escuchamos y no entendemos lo que la otra persona de pronto le está pasando o le está aconteciendo. Hubo también un hombre que se acercó a Sócrates y le dijo: Sócrates, enséñame el arte de la oratoria, porque tú hablas muy bien. Y desde que le presentaron ese muchacho a Sócrates, hasta que se quedó callado, se la pasó diciéndole cosas a Sócrates. Entonces Sócrates le dijo: te voy a enseñar, pero te va a costar el doble. Y él le dijo: ¿pero por qué me va a costar el doble? Porque tengo que enseñarte, mi joven amigo, a callar
primero. Y luego tengo que enseñarte a utilizar tu lengua con sabiduría. Entonces, la primera característica de la madurez espiritual es que nosotros debemos ser rápidos para escuchar la palabra de Dios. Y la segunda es que debemos ser lentos para hablar. Hablemos con sabiduría, meditemos lo que estamos diciendo. Y entonces también nos dice la palabra de Dios en la tercera que sea lento para enojarse. Versículo 19 dice, tardo para airarse. Y entonces uno podría aquí como entrar en una disyuntiva en que, pero el Señor Jesús se airó, ¿verdad? Él no está diciendo aquí que cualquier clase de ira siempre está mal. Jesús expresó su enojo justo y lo vimos nosotros en la Escritura. Entonces incluso, ¿sabes? Los paganos a veces reconocen que la ira es necesaria y justa en ocasiones. Aristóteles en un libro de ética decía que alabamos a un hombre que está enojado por los motivos correctos, contra la persona correcta, de la manera correcta, en el momento correcto y durante el tiempo correcto. Y eso lo decía un pagano. El problema es que con demasiada frecuencia y rapidez, nosotros nos enojamos por nuestro orgullo, por nuestra autoestima que ha sido herida o afectada en responder con ira injusta. Y entonces ese ira y ese enojo daña a aquellos contra quienes está dirigido. Entonces, ¿por qué deberías ser tú lento para enojarte y yo también? Santiago responde esa pregunta en el versículo 20, diciendo, porque la ira del hombre no produce la vida justa que Dios desea. Santiago dice que debes cuidar de tu enojo, no sea que resultes en herir profundamente a alguien. Y el texto bíblico, hay un texto bíblico que nos recuerda eso, Jesús lo hizo, y quiero recordártelo a ti también. Jesús lo dijo en Mateo, capítulo 5, versículo 22. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga bobo, cuando habla de fatuo, es decir, bobo, queda expuesto al infierno de fuego. Jesús estaba hablándonos acerca de la ira, ¿verdad? Y era como en los mandamientos, como violar el mandamiento de no matarás. Entonces, nos está dando argumentos la palabra de Dios para no airarnos, ¿cierto? Capítulo 7, versículo 9 de Eclesiastés dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Detente un momento y piensa con qué frecuencia ha tenido que arrepentirse por algo que dijo que ofendió a alguien, por algo que no escuchaste lo que te estaban diciendo. ¿Con qué frecuencia te airas con tu cónyuge? ¿No lo tienes al lado para que le des el codazo? ¿Con qué tono de voz usas cuando hablas a tu hijo, a tu hija, o en el trabajo, a los subalternos? En el tema de la ira es donde la verdadera fe se da a conocer y se demuestra si hace falta. Aquí se ve claramente. Estas verdades que acabamos de ver son muy personales. Se encuentran en los versículos 19 y 20. Y hay que usarlas cuidadosamente. Estas tres características hacen parte de la madurez cristiana. No el estereotipo que te dije al comienzo, exterior, que tú puedes ver o que puedes mostrar como una máscara. Son características internas que moldea tu carácter y que lo hace el Señor. Entonces, hermano,
ya que escuchaste estas verdades, tienes sintonizado tu corazón a la palabra de Dios, vas a ser lento para hablar y lento para airarte o sentir ira por otro. Te voy a decir una cosa, y que has tomado todas las notas posibles para de pronto, pensando en, voy a utilizar estas notas para compartirlas con un compañero de trabajo que tiene este problema. Te digo una cosa a ti, ¿sí? Esta palabra no es para el hermano que tienes al lado o para los hermanos que yo tengo al frente. Esta palabra no es para el hermano que tienes al frente, a los lados o atrás. Es para el que está sentado justo en la silla donde tú estás. Es para ti. Esta palabra es para ti. Debes darte cuenta que no tienes ningún poder en ti humano para ejecutar la independencia o el accionar de todas estas características que Santiago nos está diciendo. Para madurar espiritualmente, tú no tienes las condiciones, no tienes la fuerza de voluntad para hacer esto. Esto lo hace el Espíritu Santo y la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Orémosle al Señor pidiéndole que Él nos ayude a cada uno de los que estamos aquí a vivir realmente estas verdades. No mañana, no pasado, no el otro mes. Estas verdades las puedes vivir hoy mismo, ahora que salgas de aquí. Puede ser rápido para escuchar su palabra y vas a sacar tiempo para leer su palabra. Vas a ser consciente de que debes meditar cada palabra que vas a decirle a alguien, de la manera que la vas a decir. Tienes que tomarte el suficiente tiempo para poder hablar y meditar lo que vas a decir. Tienes que tomarte el suficiente tiempo para airarte. Yo sé que va a ser difícil, es una prueba de fuego, pero esa prueba de fuego la estamos viviendo ya, no mañana ni pasado, sino hoy. Entonces, hermano, te voy a pedir a que cierres tus ojos y que le pidamos al Señor que nos ayude a vivir esta verdad. Demos gracias a Dios por las buenas nuevas del Evangelio. Agradezcámosle a Dios por su amor, su gracia, su grandeza, por ese amor que nos dio esta realidad y que nos ayuda a nosotros a demostrar la imagen de Cristo en el entorno en que nos movamos. Padre eterno, Señor amado, te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra. Ha sido duro para nosotros, Señor, aprender esta verdad. Hemos sido cuestionados, Señor, en nuestros accionares, porque nos airamos con facilidad, porque respondemos con ira y enojo y hemos hecho daño, Señor, a varias personas. Le hemos hecho daño a nuestros familiares, le hemos hecho daño a nuestros hijos, les hemos hecho daño a nuestros hermanos en la fe, aquí reunidos, Señor. Padre, te pedimos, amado Dios, que quites de nuestros corazones el rencor, la arrogancia, de nuestros corazones quites el ego, Señor. Padre, desármanos, Señor, de estas cosas que a ti te ofenden, Señor. Y ayúdanos a meditar en tu palabra con rapidez. Ayúdanos, Señor, a ser transformados por ella. Ayuda a sacar tiempo valioso, Señor, para meditar tu palabra como familias. En lo personal, cada uno de nosotros a meditar en tu palabra, Señor, y a poner en práctica, Dios, esta verdad, Señor, no mañana, no pasado, no otro lugar, sino desde hoy, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser transformados por tu palabra y a vivirla, Señor. Sabemos que nosotros no podemos hacerlo en nuestras fuerzas porque fracasaríamos, Señor, y vamos a fracasar y estamos de pronto viviendo ese fracaso, Señor, porque tratamos de vivir un evangelio de imagen, un evangelio que no es el verdadero evangelio, Señor, un evangelio espurio, con una careta evangélica. Señor, ayúdanos
a ser auténticos, Señor. Ayúdanos a reflejar el carácter de tu Hijo, Señor, con nuestras vidas. Padre, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a profesar la fe y a que el incrédulo, Señor, no diga que es algo inútil, Señor, sino que hay vidas transformadas por tu evangelio, Señor, y que es palpable y real y que lo estás haciendo en nuestras vidas, Dios. Te damos muchas gracias. Te pedimos por nuestro amado pastor, Señor Rafael Leal, que tú le des salud, Señor, y que lo sigas fortaleciendo como sabemos lo estás haciendo, y que tú dirijas a los médicos, Señor, que están haciéndole los exámenes, a que desarrollen y hagan y den en el meollo del asunto y se pueda sanar nuestro pastor, Señor. Te damos muchas gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.